¿Qué pasa con las personas que se han acogido a la moratoria y no han pagado sus tributos de comunidad en los peajes? Mi siguiente invitado es Mario Vargas. Es abogado especialista en propiedades horizontales. Mario, buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Ok, las deudas de los pagos de la comunidad, de los pagos que uno hace mensualmente a los edificios donde uno vive. Hay gente que pues, piensa que la moratoria ha incluido también esos pagos. Uno, están dentro de la moratoria y dos, ¿qué pasa con esa deuda y qué forma de coacción tienen los peajes hacia los morosos? Mira, es interesante tu pregunta, Fernando, porque ha habido una mala percepción Ajá. de una declaración que dio en su momento la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde pedía la solidaridad de los peajes para con esos propietarios. Estamos hablando a inicios del 2020, inicios de pandemia, ¿ok? Ajá. Y muchos propietarios creyeron que esta declaración y esta sugerencia pues era pues una moratoria en el caso de las cuotas de gastos comunes de los peajes. Hemos repetido, y creo que esto es un muy buen momento para volver a repetir, de que las cuotas de gastos comunes siguen siendo una obligación, no existe moratoria y los peajes deben cobrar cada uno de los centavos. Recordemos algo, Fernando, los peajes no tienen cómo adquirir ingresos o fondos si no es por medio de las cuotas. Si Claro. un grupo de propietarios no paga, van a poner en riesgo la seguridad, los servicios, la limpieza, los mantenimientos en un peaje. Entonces, no es negociable la cuota de gastos comunes y si usted vive en un peaje, debe hacerle frente a estos pagos y a esta obligación civil que usted adquirió al comprar ese apartamento, ese local, esa casa. Ok, ¿y cuál es la forma de coacción por parte de los peajes? Mira, en este momento la ley 31 del 2010, que es la ley vigente en materia de propiedad horizontal, es bastante clara y establece 4 herramientas o 4 medidas para ese propietario moroso. La primera, puede ser publicado en cualquier lugar visible del PH. Es esa famosa cartelera de morosos que nos encontramos en los En elevadores, los en las elevadores. garitas. Sí. Eso es una manera. Segundo, se le pueden cortar los servicios comunes, el gas, la conserjería, la portería, el acceso a las áreas comunes de los PHs, las piscinas, gimnasios, pero también se pueden demandar mediante un proceso civil. Así que esta es la tercera, es la que más se aplica por parte de los PHs. Y cuarta opción es, si usted tiene un acreedor hipotecario, el PH debe notificar al banco, al acreedor hipotecario, de esa mora o esa deuda para que el acreedor hipotecario esté notificado de que usted no le está cumpliendo al PH. Pero Estas son las 4 medidas. un proceso civil es sentarse a esperar a que, bueno, a que le salga pelo a la rana, porque son procesos que duran 10, 20, 15 años. Mira, gracias a Dios es un proceso ejecutivo, es un proceso bastante rápido, entre comillas, conociendo la velocidad de la justicia panameña, ¿no? Sí. Pero es un proceso alrededor de unos 8 a 12 meses posiblemente, pero lo más engorroso del proceso no es el tiempo, es que normalmente cuando llegamos, Fernando, ese propietario que no ha pagado sus cuotas en una gran cantidad, realmente no tiene cómo pagar. Claro. Entonces, tuviste un proceso, tuviste un desgaste, invertiste como PH y cuando tienes una sentencia que te puede quedar muy bonita como adorno en un cuadro en la administración del PH porque pues no la puedes ejecutar porque la persona simplemente no tiene la capacidad. Mario, entonces debo entender que la cuota mensual nunca estuvo amparada por la moratoria. No, nunca estuvo amparada. Algunos PHs empezaron a eliminar recargos como una manera de solidaridad con las comunidades, pero no puede una junta directiva, no puede un administrador, Fernando, disminuir la cuota de gastos comunes, no puede exonerar las cuotas de gastos comunes, no puede modificar el monto de las cuotas de gastos comunes, porque es que estos fondos le pertenecen a la asamblea de propietarios, a todos los propietarios. ¿Quién es la junta directiva? Un pequeño grupo de 4 o 5 para tomar una decisión de los fondos que le pertenecen al resto de los vecinos. Entonces, nunca lo estuvo. Si usted no le hizo frente a esa obligación, es el momento correcto que usted le toque la puerta a su administración, se ponga a la disposición y trate de firmar arreglos de pago. Lo que sí tengo que mencionar es que muchos PHs están firmando arreglos de pago Sí. con los propietarios para poder que le hagan frente a estas obligaciones. Pero ¿qué pasa, Mario, por ejemplo? Porque mucha gente ha dicho, es que yo no estoy pagando cuota porque al final tuve 10 meses sin usar nada de las áreas sociales.
Es decir, ¿ha habido algún arreglo, un descuento por todo el tiempo que tuvieron piscinas, gimnasios y que incluso hay PHs que tienen salas de fiestas o de baile que nadie puede estar utilizando? Es decir, ¿qué ocurre en ese sentido? Mario, perdí tu audio. Si puedes reconectarte, porque perdí el audio. Estoy hablando con Mario Vargas, es especialista en propiedad horizontal. ¿Qué pasa con las cuotas de mantenimiento de las propiedades horizontales? Y sobre todo, pues mucha gente que te dijo, si no estoy pagándole al banco, menos voy a pagar el condominio. Es decir, existe por parte del condominio elementos de coacción para cobrar esas cuotas atrasadas. Sigo hablando con Mario Vargas. Mario, ¿me escuchas, Fernando? Sí. No sé si escuchaste mi pregunta. Sí, escuché tu pregunta. Mira, la realidad, Fernando, es que por mucho que estuvieron cerradas las áreas comunes de los PHs, los gastos se mantenían. Las piscinas seguían habilitadas, aunque no estaban usándose, estaban restringido el uso, pero había que darle mantenimiento a esos equipos. Los gimnasios de los PHs se le dio mantenimiento, de repente no con tanta frecuencia como se hacía normalmente bajo un uso corriente, pero todas las áreas de los PHs siguieron dándose algún tipo de mantenimiento. Es más, durante pandemia hubo un aumento de algunos gastos porque las personas permanecían mucho más tiempo en sus unidades inmobiliarias. En el caso de los edificios, Sí, el gas aumentó. El gas aumentó. Porque pues, normalmente salíamos a trabajar, ahora nos quedamos en casa. El consumo de agua, el consumo de las bombas eléctrico de las bombas de agua también aumentó. Entonces todo fue realmente como una balanza. Nuestro análisis que hemos hecho con muchos de nuestros clientes en tiempo de pandemia, básicamente el año pasado, arrojaron de que el ahorro producto del encierro que tuvimos de la pandemia fue alrededor de un 10 a un 15% máximo, es decir, muy, pero muy poco. Y eso, comparado con los propietarios que no pagaban su cuota de gastos comunes, prácticamente lo llevó a un neteo, Fernando. Sí. Entonces, no hubo un superávit, no hubo un ahorro en los PHs producto de este encierro o del cierre de las áreas comunes de los PHs. Bueno, esto lo regula el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. ¿Ha habido alguna comunicación por parte del MIBI durante la pandemia referente a las cuotas de PH? Sí, cómo no. Ya te menciono, al inicio, pues la exministra pues, dio unas declaraciones pues, buscando ese apoyo por parte de los PH a los propietarios y posteriormente la dirección de PH, el viceministro José Batista, siempre ha estado pendiente y las consultas que se le han hecho, nosotros hemos estado en muchas de ellas sobre estos temas de las cuotas. Ellos tratan de ser muy conciliadores, tratan de buscar ese punto medio entre la realidad económica del propietario, pero también la realidad económica de la propiedad horizontal para poder mantener los PH. Realmente se menciona de que las cuotas de gastos comunes hacen la función de una pensión alimenticia para un menor, porque no hay otra manera de salir a buscar fondos, ingresos para poder sufragar todos esos gastos, Fernando. Bueno, Mario Vargas, abogado especialista en propiedades horizontales, y es la situación actual en pandemia de esta cuota. Gracias, Mario. Gracias, saludos.